¿Y qué pasa si el Estado no falla, sino que simplemente ya eligió no actuar? Porque mientras la violencia se multiplica, lo que sí aparece como hongos tras la tormenta son los grupos armados que dicen venid a salvarnos. Ahora desde Michoacán nace el Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. ¿Revolución indígena? ¿Autodefensa real? ¿O el spin-off más reciente del mismo narcodrama con nuevos actores? Se presentan como un movimiento social, no narco, no político y mucho menos corrupto. ¡Qué conveniencia!, ¿no? Según su vocero, un tal comandante Arango, asegura que no tienen nexos con carteles ni partidos. Además dicen que rechazan armas, que rechazan dinero. Pues palabras bastante limpias, era una tierra embarrada hasta el cuello. ¿Pero qué los motivó a salir? Dicen que están hartos de la extorsión, de los feminicidios, de ver cómo sus mujeres son abusadas por criminales intocables, de que sus hermanos desaparezcan por cortar aguacates sin pagar la cuota, y cómo el Estado sigue ocupado mirando hacia otro lado. Prometen que ellos pondrán orden, a su manera. Rechazan ser otra autodefensa reciclada. No quieren terminar como los sicarios del abuelo Farías. Suena noble. También suena a déjà vu, porque en este país, hasta los buenos terminan secuestrando causas. Como siempre, vamos por partes. Buenas tardes a todos los michoacanos. Hoy me presento ante ustedes. Soy el comandante Arango y seré quien esté al frente de este movimiento social denominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. Quiero dejar muy en claro, nuestro movimiento no pertenece a ningún partido político y mucho menos a algún cartel. Agradecemos a quienes nos han ofrecido dinero y también armas, pero no queremos contaminar este movimiento como se contaminaron las autodefensas de Michoacán, que al final terminaron siendo sicarios de Juan José Farías Álvarez, conocido como el abuelo Farías. Nuestro movimiento es sano y continuará así. No hay covidad para oportunistas, partidos políticos o carteles del crimen. Nos deslindamos también de páginas y redes sociales que apoyan a cualquier cartel o grupo criminal. Nuestra única página oficial es esta. Hermanos y hermanas de Michoacán, a este movimiento social no lo convoca el odio, sino la justicia. No nos mueve el deseo de destruir, sino la necesidad de construir un Michoacán libre de delincuentes que solo nos están extorsionando, secuestrando y cobrando cuotas. En Michoacán estamos viviendo arrodillados, con la voz quebrada, con la esperanza mutilada. Hoy, desde aquí, decimos basta. Dicen que no son narcos, pero hablan como si lo fueran. Dicen que no son políticos, pero ya están haciendo denuncias públicas con nombre, apellido y placas. El Ejército Purépecha tiene muy claro lo que odia: al narco, al gobierno local y a la historia reciente de traiciones disfrazadas de justicia. Y hasta cierto punto tienen razón en una cosa: Michoacán está hasta el cuello. Presidentes municipales protegiendo criminales, políticos paseando con narcos como si fueran sus asesores de imagen, y la población atrapada en medio, pagando cuotas hasta por respirar. El comandante Arango no ahorró pólvora en palabras. Denunció directamente a Humberto Jiménez Solís, presidente municipal de Los Reyes. Dijo que era un corrupto con vínculos criminales, y no lo dijo al aire. Lo acusó de usar una camioneta que pertenece a Misael García Vázquez, hijo del ex procurador Miguel García Hurtado, ese que cayó en 2009 por sus nexos con los caballeros templarios. En esta nueva aparición en redes, les daremos una prueba de cómo el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, es un corrupto y tiene grandes vínculos criminales. La camioneta GMC que utiliza es propiedad de Misael García Vázquez, hijo del ex procurador de Michoacán Miguel García Hurtado, quien fue detenido y recluido en el penal federal del Rincón en Nayarit en 2009 por nexos con los caballeros templarios, convertidos hoy en carteles unidos al mando de Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo Farías. También prometen presentar más pruebas, imágenes, datos, testigos, y recalcan: no aceptan armas, no aceptan dinero, y lo repiten bastante insistentes. Suena a utopía o a manual de relaciones públicas, porque si algo nos ha quedado claro es que la pureza en Michoacán no dura ni una temporada de lluvias. Ellos insisten, no es un show, pero cuando el libreto incluye armas, políticos y fotos con narcos, la línea entre justicia y escenografía se vuelve
peligrosamente borrosa. El ejército purépecha no se limita a gritar denuncias. Están intentando construir una narrativa con nombres, documentos y estrategia. Aparentemente no están improvisando, están operando con método. Y eso cambia un poco la cosa. Lo que están haciendo no es solo señalar corruptos, están exhibiendo fisuras del sistema político municipal de Michoacán, justo donde más les duele, en las redes de lealtades que unen a ediles con grupos criminales, y a ambos con el silencio de las autoridades. Al hacer públicas sus acusaciones, están obligando a todos los actores, incluso al crimen organizado, a reacomodarse por si acaso. Porque en Michoacán, cuando alguien con armas empieza a hablar y dice tener pruebas, los equilibrios cambian. Lo saben los carteles, lo saben los alcaldes y lo sabe también el ejército purépecha, que no está pidiendo diálogo, está intentando poner condiciones. Lo interesante es que esta estrategia va más allá de la denuncia, busca crear una legitimidad paralela. Mientras el Estado ignora, ellos construyen discurso, recogen apoyos y ganan presencia. Lo hacen desde un lenguaje que mezcla dolor comunitario con pragmatismo territorial. No predican, están intentando declarar. Y en esa pugna, la población observa con escepticismo y cansancio. Porque, vamos a ser sinceros, ya hemos visto demasiados grupos nacer con discursos limpios y acabar enredados en las mismas redes que juraban combatir. Pasó con la familia michoacana, pasó con los caballeros templarios. La diferencia esta vez no es la pureza, sino la precisión. El poder aquí ya no se discute en oficinas, se marca con comunicados, fusiles y territorios. Veremos en qué acaba esto otra vez. ¿Se mantendrán como aquellos que combaten a los narcos o será más de lo mismo? Eso está por verse. Pronto mostraremos fotografías de la presidenta de Tinguindín, Glenda Mendoza Cruz, y de Humberto Jiménez Solís con el narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho la Quiringua. Se van a sorprender. Nuestro movimiento es el resultado del hartazgo ante la ingobernabilidad que vivimos. Este movimiento es por nuestros familiares que fueron desaparecidos por no pagar una cuota del corte de aguacate de limón. Lucharemos por nuestras mujeres, para evitar que mueran violadas por criminales que son protegidos por los presidentes municipales de Cotija, Tinguindín, Tocumbo, Los Reyes, Peribán, Uruapan. Quizá no sepamos usar las armas que traemos, eso es cierto, pero nuestros antepasados nos ayudarán. Nuestro padre Tariacuri está guiándonos por este camino. Ponemos un ultimátum al gobierno y le decimos claro y fuerte: preferimos que ustedes, el Estado, tomen la seguridad de nuestra región de Los Reyes, de Cotija, Tinguindín, Tocumbo, que seguir arrodillados con los directores de seguridad pública que están a las órdenes de los carteles unidos o del cartel que sea. Si no lo hacen ustedes, muy pronto lo haremos nosotros. Comenzaremos por Cotija, hasta avanzar al centro del estado. Hacemos un llamado a nuestros hermanos de Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes, Peribán, Tingambato, Uruapan, Tancítaro. Los pueblos que actualmente están viviendo este mal, este cobro de piso, secuestros, para que nos unamos y comencemos a organizarnos aún más y poder exterminar a quienes nos secuestran, nos matan, nos cobran cuota por nuestro trabajo digno. A todos quienes tienen información de criminales o de grupos criminales, síganosla haciendo llegar. Todo es confidencial, sea del cartel que sea, vamos contra todos. Gobierno, no te estamos pidiendo permiso para vivir con dignidad. No te estamos rogando libertad. Nos estás obligando a tomarla con el corazón firme y la mirada clara. Es un derecho que tenemos. En este movimiento hay cavidad para todos. Empresarios, comerciantes, ciudadanos, hombres, mujeres. Ahora cambiamos de tema. Lo dijimos cuando el caso apenas asomaba entre rumores. Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada y taxista de Álamo, aquella que buscaba una forma digna de ganarse el sustento y que fue levantada por sujetos armados sin saber qué sería de ella luego del mensaje que le hicieron grabar, hoy confirmamos lo que entonces temimos. Fue asesinada. Lastimosamente la encontraron en una choza torturada con signos de ejecución. El crimen no la mató por error, la mató para enviar un mensaje.
se negó a pagar cuotas y eso, en zonas controladas por la mafia veracruzana, equivale a la sentencia de muerte con sangre ajena. 3 detenidos: Víctor Manuel N., alias El Cholo, José Eduardo N., apodado El Gastón, y Yana Paola N., todos estos señalados como integrantes de la mafia veracruzana. Armas, drogas, chalecos, una escena de manual de narco. La fiscalía se apresuró a hablar de un operativo exitoso, pero la operación llegó cuando el daño ya estaba hecho. Ellos no evitaron el crimen, solo recogieron el cadáver. ¿Dónde estaban cuando la levantaron? Irma no era colateral, era el blanco. Y no porque fuera poderosa, sino porque era visible, porque era una mujer trabajadora y terca. Una combinación que el crimen organizado castiga sin miramientos. La gobernadora Rocío Nale lamentó el hecho y pidió denunciar, pero ¿a qué estructura se puede acudir un ciudadano cuando ni el ejército logra prevenir un asesinato anunciado? No es un caso aislado, es uno más en un archivo infinito. En Veracruz, que maten no sorprende, lo que sorprende es que aún haya quien se atreva a resistir. El silencio ya no es omisión, es complicidad disfrazada de condolencia. Cuando el Estado deja que el crimen dicte las reglas, las formas de violencia cambian, pero en el fondo se pudre igual. Lo vimos en Veracruz con Irma Hernández. En Morelos, el síntoma no es un cadáver, sino algo más silencioso: gasolina robada, árboles caídos y bosques entregados. En Tres Marías, municipio de Huitzilac, la FGR descubrió lo que ya se sospechaba: un centro de operaciones doble, huachicol y tala ilegal, juntos funcionando como reloj. Contenedores con diésel y gasolina, una pipa doble remolque, maquinaria forestal y madera recién cortada, todo escondido a plena vista. Pero no hubo detenidos, solo bloqueos, vehículos quemados y una población que, entre miedo y costumbre, prefiere no ver. Es lo mismo que vimos en otras regiones. El crimen se incrusta en lo cotidiano hasta volverse paisaje. La fiscalía está buscando vínculos con el cartel de Sinaloa o con el cartel Jalisco Nueva Generación, pero más allá del nombre, lo que importa es el modelo. El crimen diversifica su portafolio. Ya no es solo coca y extorsión, ahora es petróleo, madera y tierra, y donde hay recursos, hay plazas que administrar. En Huitzilac, los árboles caen en fila, pero el que se desploma, con más estruendo, es el Estado, porque ni el bosque ni la gasolina se mueven solos. Alguien los protege y alguien cobra por eso. Y cuando nadie detiene eso, lo siguiente que se cae es el país. Entonces la cosa va así. No es solo Michoacán, no es solo Veracruz, no es solo Morelos. Es un país que sigue acumulando cuerpos, cenizas, árboles caídos y gasolina robada mientras sus instituciones emiten comunicados huecos y promesas recicladas. Los gobiernos, estatal y federal, han perfeccionado el arte de simular. Simulan control mientras pierden territorio, simulan justicia mientras multiplican los expedientes cerrados por falta de pruebas, simulan condolencia mientras cruzan los dedos para que la próxima víctima no sea tan mediática. El problema no es que el Estado haya fallado, es que ha aprendido a funcionar así: ausente donde más se necesita, presente donde estorba. En lugar de disputar el poder al crimen organizado, lo negocia, y cuando ya no puede ni eso, simplemente lo ignora. Cada grupo armado que aparece, sea el ejército purépecha o los sicarios de Veracruz, es la consecuencia, no la causa. Es lo que emerge cuando la autoridad es solo un uniforme y no un compromiso. Los funcionarios pueden seguir diciendo que van avanzando, que están dando resultados, pero los hechos no se tuitean, se viven y lastimosamente también se entierran. Este país no necesita más discursos, necesita que dejen de matarlo con cada omisión, porque mientras el gobierno gobierne con propaganda en lugar de protección, el crimen seguirá llenando el vacío. Lo llenará con sangre, con armas, con control social. Si el gobierno no lo entiende, es porque ya se rindió. Y cuando el Estado se rinde, lo que empieza a morir no son las leyes, es la nación. Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente.
Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.